En Visión Global, la tertulia de los negocios. ...15 minutos de las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria, en los estudios centrales de Radio Intereconomía, don José Antonio Almoguera. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. José Antonio Almoguera es experto en asesoría fiscal y financiera y experto técnico inmobiliario, entre otras materias. Vicente Montañez, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Con ambos vamos a analizar algunas cuestiones de actualidad de la jornada, pero antes, si me lo permiten, creo que tenemos la oportunidad de saludar a don Pablo Yáñez. Don Pablo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Don Pablo Yáñez es diputado de Ciudadanos por Salamanca. Gracias de antemano por atender a los oyentes de Visión Global. Quiero preguntarle qué expectativas maneja Ciudadanos de cara a los resultados de estas próximas elecciones del 26J. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que repetir elecciones era fruto del fracaso político de quienes no entendieron ya el resultado del 20 de diciembre, ¿no? Los ciudadanos ya votaron el 20 de diciembre, dijeron que querían diálogo y no lo ha habido, o por lo menos no lo ha habido por parte de determinados actores políticos. Nuestras expectativas pasan por consolidar ese espacio de centro político que se abrió el 20 de diciembre en España, una nueva etapa en la que heredamos esa libertad y ese espacio de centro que gobierna muchísimos países dentro de la Unión Europea. Se ha sentado en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, con los 40 representantes de Ciudadanos, y lo que aspiramos es a crecer para ser decisivos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Si Ciudadanos el 20 de diciembre hubiese obtenido 70 o 90 escaños, si hubiese dependido de nosotros, hubiese habido un gobierno reformista y un gobierno que hubiese sacado adelante este país. Vamos a ver si en esta ocasión el resultado de Ciudadanos permite consolidar pues un gobierno que no pase, desde luego, por los extremos que algunos están planteando, porque las soluciones que España necesita tienen que venir por el centro. ¿Les preocupa de alguna manera la llegada de la coalición Unidos Podemos? Lo digo en particular por los restos electorales que perjudicarían en particular a Ciudadanos. Nosotros y que les podría hacer perder entre 3 o 4 diputados, obteniendo los mismos resultados de las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Nosotros hemos dicho que todos los acuerdos son legítimos, ¿no? Es evidente que lo que no se puede, por ejemplo, Podemos, es hablar de transversalidad o de nueva política si van de la mano del viejo Partido Comunista. Las encuestas dicen que los ciudadanos valoran a quienes tratamos de construir acuerdos y quienes generamos espacios de consenso cuando ya votamos el 20 de diciembre con esos resultados, y yo estoy seguro de que van a premiar esa actitud, de que van a castigar a quienes bien desde el inmovilismo no quisieron sentarse a la mesa, o a quienes se sentaron, como es el caso de Podemos, para pedir un referéndum separatista en Cataluña o para, como hacen ahora, quitarse la careta e ir de la mano del viejo Partido Comunista. Nosotros no planteamos esa situación, sino que reflejamos lo que dicen los estudios, que se está valorando bien dentro de la ciudadanía la labor de acuerdo, de diálogo y de negociación, porque lo que creo que es extensible a cualquier ciudadano es que no vamos a volver a esa etapa política del viejo bipartidismo, sino que el próximo gobierno de España va a volver a tener que ser entre 3 partidos, fruto del diálogo, del acuerdo, y nosotros eso ya lo habíamos asumido, entonces nos va a ser mucho más fácil volver a plantear ese talante negociador y esa capacidad de acuerdos, y serán otros, evidentemente, quienes tengan que cambiar las actitudes que impidieron que pudiese haber diálogo después del 20 de diciembre. Es posible que se haya acabado durante algún tiempo, no lo sé, las urnas y los españoles lo dirán, el bipartidismo, pero también es cierto que parece que caminamos hacia una bipolarización, es decir, un gobierno con varias fuerzas políticas, pero 2 bloques muy definidos. Un bloque de centro-derecha y un bloque de izquierda con Unidos Podemos. Y veremos a ver el lugar que decide el Partido Socialista Obrero Español. Pero son 2 bloques, por lo tanto, bipolarización. Nosotros estamos cómodos en ese espacio de centralidad política porque además creemos que es precisamente lo que facilita poder llegar a acuerdos con unos y con otros, ¿no? Y lo demostramos en su momento, intentando que el Partido Popular se sentase a la mesa
dentro de un acuerdo moderado y de un acuerdo reformista al que se llegó con el candidato, en este caso al que el jefe del Estado propuso a la investidura, y lo volveremos a hacer. Hay algunos, y creo que eso se ha visto en estas últimas semanas, que quieren jugar a la polaridad, ¿no? Y juegan porque creen que en su planteamiento desde uno de los dos extremos está la solución. Nosotros creemos que no, que la solución llega desde la moderación, que llega desde el centro, que si asumimos que va a tener que haber diálogo y que va a tener que haber acuerdos entre diferentes formas políticas, entre partidos que pensamos diferente, vamos a tenernos que sentar y vamos a tener que encontrar espacios de acuerdo. Desde luego no se le escapa a nadie que eso se hace mejor desde una situación centrada y desde una situación moderada, sin extremos. A mí me sorprende, ¿no?, cuando el Partido Popular dice que hay que elegir entre ellos y Podemos, porque son ellos, precisamente, los que le han dado una segunda oportunidad a Pablo Iglesias de ser vicepresidente, de ser presidente, de ser jefe del CNI o de la televisión pública. Ojalá el Partido Popular se hubiese sentado a dialogar en estos meses, no lo ha hecho. Nosotros volveremos a hacer esa labor para que a partir del 26 de junio ese espacio de centralidad política sea protagonista de una nueva etapa política en España, que va a ir de darse la mano, del entendimiento y del acuerdo. Bueno, estamos viendo estos días cómo los diferentes partidos, las diferentes formaciones políticas están posicionando ya los mensajes de esta próxima campaña electoral. ¿Contra quién van a proyectar su campaña electoral, la campaña electoral de Ciudadanos? Pues contra el paro, contra la corrupción, contra la precariedad laboral. Yo creo que Ciudadanos no es sospechoso precisamente de confundir enemigos, ¿no? Y me duele cuando el Partido Popular habla de hacer una campaña con Rivera como objetivo, con Rivera como enemigo, con Ciudadanos cargando contra Ciudadanos. Pero no parece que esa vaya a ser la estrategia en estas próximas semanas del Partido Popular y en estas segundas elecciones. Parece que hay diferentes sensibilidades, ¿no? Unos optan porque sí, otros porque no. Nosotros nuestros enemigos les tenemos claros y son los problemas que tienen los ciudadanos españoles. Y España necesita soluciones en el empleo, necesita reactivar la economía y necesita medidas económicas que no son pues ni el viejo comunismo de Podemos, ni el inmovilismo y esa gestión del Partido Popular que en las últimas semanas, en los últimos meses, pues ya está incluso Europa, ¿no? Nos dice que tenemos los presupuestos inflados, que no cuadra el déficit y que va a tener que seguir habiendo ajustes. Yo creo que hay una tercera vía en el medio, ¿no?, que es la vía de las oportunidades, y nosotros vamos a hablar en la campaña precisamente de oportunidades, de que se abre una etapa política en España en la que es posible dejar de hacer recortes, como se han hecho hasta ahora, y empezar a hacer reformas que cambien, entre otras cosas, por ejemplo, la economía española, ¿no? Yo creo que si consiguiésemos darle la vuelta al sistema y hacer que, por ejemplo, los contratos se los empezasen a llevar los mejores, los más capacitados, los más brillantes, y se los dejasen de llevar los amigos del poder, como ha pasado hasta ahora, pues eso es una renovación y eso es una reforma esencial dentro del tejido económico español. Es el momento de las oportunidades y nosotros, desde luego, no vamos a hablar de extremos, no vamos a hablar del y tú más, no vamos a cargar contra otros, porque además en eso lo tenemos absolutamente claro. Los votantes del Partido Popular, los votantes del Partido Socialista no son nuestros enemigos, no son nuestros adversarios, son nuestros compatriotas, y además la situación política va a hacer que las reformas y los cambios que España necesite vayamos a tenerlos que construir con ellos. Dos cuestiones y luego invito a los miembros de la tertulia a que puedan también preguntarle. ¿Rajoy va a seguir siendo, después de los resultados del 26J, un problema para alcanzar un acuerdo de gobierno o estar favoreciendo un gobierno del Partido Popular? Bueno, nosotros no le vamos a hacer al Partido Popular las primarias que no tiene, ¿no? Lo que sí que hemos dicho es que después del 26 de junio tiene que surgir en España un gobierno, hay que construir en España un gobierno que tenga dos objetivos primordiales, que son casualmente los dos problemas que tienen los españoles cuando se les preguntan los estudios sociológicos. El primero es la situación económica y el segundo es la lucha contra la corrupción política. Y lo que reflexionamos es que el señor Rajoy no es la persona más apropiada para liderar una etapa política en España que luche contra la corrupción que se ha instalado en muchas de las instituciones. ¿Por qué? Pues porque quien no es capaz de limpiar su casa parece difícil que pueda limpiar el país de corrupción. Yo creo que vamos a una etapa en la que van a hacer falta nuevas propuestas, van a hacer falta nuevas reformas, van a hacer falta nuevos equipos y van a hacer falta nuevos liderazgos. Por último, ¿qué le parece la renta básica garantizada presentada hoy por los sindicatos?
Bueno, nosotros estamos en contacto con los agentes sociales y creo que además estos meses nos han servido para poder compartir con ellos e incluso también con los empresarios, con agentes sociales, con autónomos, que son también un elemento fundamental en la economía española, nuestras propuestas. Y nosotros, pues hace unos meses que ya pusimos encima de la mesa la solución que mejor ha luchado en países de nuestro entorno y en países desarrollados contra uno de los grandes problemas que tiene España, que es la pobreza laboral. Es decir, esos 7 millones de personas que tienen un empleo, pero son pobres, que entran y salen del mercado laboral y que cuando se calcula su renta anual no llegan a unos mínimos, que es el complemento salarial, que es vamos a ayudar a esas personas con una devolución a través de la renta que les permita alcanzar un nivel básico de ingresos anuales. Nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a debatir y creo que lo mostramos en ese acuerdo con el Partido Socialista, pero también somos conscientes de que llevamos en nuestro programa electoral una medida, como digo, el complemento salarial, que ha servido para sacar de la pobreza a millones de personas en Estados Unidos, a millones de personas en Gran Bretaña y que creemos que es aplicable en España y que la vamos a defender. Venga, Vicente Montañez, inmediatamente después José Antonio Almoguera. Sí, yo sí que quería, señor Yáñez, hacerle una pregunta. Y se está usted comentando hasta qué punto es importante el sacar a esta gente de la pobreza. Pero al final yo tengo un poco la sensación de que si lo que vamos es incentivando o posicionando distintos tipos de subvenciones o dádivas y no atacamos el problema, y el problema realmente es que no tenemos una economía competitiva y que al final tenemos unos costes exageradamente altos. Pensemos, por ejemplo, que la seguridad social es 12 puntos por encima de cualquier otro sistema social de la zona euro superior, pues difícilmente vamos a salir de esta encrucijada. No sé cómo lo plantea su partido en este caso. Hombre, desde el realismo, ¿no? Y es que ninguna de las medidas individuales que un partido político, que nuestro partido político puede llevar dentro del programa, sirven por sí mismas para ser la solución mágica a todos los problemas, pero el nuestro es un programa en sí mismo reformista. Es decir, creemos que hay que aplicar ese complemento salarial, es una de nuestras medidas, pero evidentemente creemos que hay que aplicarla en un entorno de reformas, como decía antes, por ejemplo, que permita ganar competitividad en la economía. Y estoy pensando precisamente en que los contratos se los dejen de llevar los amigos del que está en el poder, que es uno de los dramas que ha tenido España, ¿no? Que mientras las empresas perdían productividad, esas empresas que bajaban en productividad eran las que subían en resultados porque evidentemente estaban cerca del poder. Esa es una reforma que hay que hacer, pero hay que hacer una reforma del mercado laboral y nosotros ahí llevamos un contrato único, un contrato estable que permita evitar esa precariedad y que permita evitar esa entrada y salida de las personas del mundo laboral. Hay que hacer una reforma de las políticas de empleo, de las políticas de lucha contra el desempleo, de la formación, y ahí Ciudadanos es el partido que ha abierto el melón de decir, bueno, queremos una reestructuración de la formación de los desempleados para que el dinero de las ayudas estén en manos de las personas y puedan elegir libremente qué formación quieren y crear un mercado competitivo de formación que permitan el objetivo final, que es reinsertar a esas personas en el mercado laboral. Se trata evidentemente de un conjunto de medidas que además hay que aplicar, yo creo que de forma conjunta, de forma rápida, y se puede construir un nuevo sistema productivo que funcione y que dé resultados pronto. Y estoy pensando que eso, que es un gran marco, el marco laboral, tiene que ir, por ejemplo, de la mano de una reforma educativa, que es fundamental, ¿no? Los países que están creciendo en el mundo son aquellos países que más están invirtiendo en educación, y en educación en España es una de las grandes tareas pendientes. Nosotros, cuando hablamos de que tenemos que ir hacia una etapa en la que se dejen de hacer recortes, que son los parches que se han echado hasta ahora, que es la política del Partido Popular, recortar de donde no se debe recortar, nosotros creemos que tenemos que ir a una etapa de hacer reformas, de cambiar España, de darle la vuelta a un modelo, el modelo laboral, me da igual del Partido Popular que del Partido Socialista, que no funciona. Y, por tanto, creemos que es ese conjunto de medidas, esa ambición reformista que tiene Ciudadanos, la que va a permitir implementar una serie de políticas que le den la vuelta a la situación. Está claro que la educación es una de las asignaturas pendientes, pero lo es también las pensiones. A ver, José Antonio Almoguera. Sí, bueno, yo únicamente comentar que efectivamente decir la filosofía de Ciudadanos es buena. Lo que pasa es que yo, como ciudadano de a pie, estoy un poquito perdido. Es decir,
Cuando hablamos de dialogar y que el PP no dialoga, yo recuerdo que Pedro Sánchez nunca ha querido dialogar con el PP. Segundo, cuando hablamos de inmovilismo, yo creo que más bien es realismo, algo que no podía suceder porque se iba a perder tiempo. Y que no ha sucedido. Y que no ha sucedido. Y por último, cuando hablamos de corrupción, es decir, que parece que se puede vetar a Rajoy porque no puede controlar la corrupción del Partido Popular, yo también pienso en Andalucía y pienso en la corrupción del Partido Socialista y pienso en Pedro Sánchez. Me da mucho miedo porque me parece que la filosofía de Ciudadanos está muy bien y es justo lo que teníamos que buscar todo, pero las varas de medir son distintas y eso es lo que más miedo me da. Cuando podemos hacer algo bonito con la mano de Ciudadanos, es decir, el meternos en berenjenales en los cuales estamos hasta vetando a la persona que está en un partido como presidente, no tiene ningún sentido. Bueno, nosotros valoramos los hechos, ¿no? Y la realidad es que Rajoy es el que dijo no a hacer reformas cuando tenía una mayoría absoluta, dijo no a ir a los debates en la pasada campaña, le dijo que no al jefe del Estado para aceptar intentar una investidura, nos dijo que no cuando le pedimos que se sentase a negociar ese acuerdo que nosotros teníamos con el Partido Socialista, porque hay una carta del portavoz parlamentario de Ciudadanos y del portavoz parlamentario del Partido Socialista, y no aceptaron sentarse. Eso lo consideramos inmovilismo, y no negamos que, evidentemente, por parte del Partido Socialista ha habido una situación de guerra fría entre ambos, de rechazo, que cuando los dos grandes partidos no son capaces ni de sentarse ni de darse la mano, hay un problema y precisamente entendemos que parte de nuestra labor va a ser desencallar ese problema y por eso queremos tener una representación parlamentaria amplia para poder luchar contra esa situación. Y sobre la doble vara de medir, yo vengo de una comunidad autónoma, yo vengo de Salamanca, vengo de Castilla y León, que es una comunidad autónoma donde hay una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León sobre la trama eólica, que es el gran caso de corrupción que ha habido en Castilla y León bajo el mandato del Partido Popular, y donde el presidente de la Junta de Castilla y León se niega a comparecer en dicha comisión de investigación. Y resulta que la presidenta andaluza, debido a la labor de Ciudadanos, va a comparecer en plena campaña electoral en una comisión de investigación por un caso de corrupción en Andalucía. Entonces nosotros la vara de medir la ponemos en el mismo sitio para todos, y es Ciudadanos viene a regenerar la política, y viene a regenerar la política en Castilla y León, viene en Andalucía y viene en España, y pondremos el listón, y estoy pensando que el señor Chávez y el señor Griñán están fuera de la política gracias a Ciudadanos en Andalucía. Entonces ahí no nos va a temblar el pulso, desde luego, porque creemos y estamos convencidos de que los imputados por corrupción política, las personas que están bajo una investigación por un delito relacionado con la corrupción política, tienen que estar fuera de la política, se tienen que defender fuera del escaño, sean del Partido Popular o sean del Partido Socialista. Hay que hilar muy fino en ese asunto y en las exigencias políticas, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Lo saben ustedes, don Pablo Yáñez, porque es precisamente una de las cuestiones recurrente entre los ciudadanos españoles a la hora de pensar el voto y en la posibilidad del voto en Ciudadanos. Yo le agradezco que haya estado esta noche con nosotros don Pablo Yáñez, diputado de Ciudadanos por Salamanca. Por cierto, ¿qué sabe de Albert Rivera? Regresa en estas próximas horas ya de Venezuela, ¿no? Sí, yo creo que ha servido el viaje además para venir, y lo decía el propio Albert hace unas horas, para venir con una labor que es la de trasladar el drama humanitario que hay en Venezuela a las instituciones españolas, a las instituciones europeas, y sobre todo responder a esa petición de ayuda que hizo la mayoría social y la mayoría política de la Asamblea venezolana. Nosotros hemos ido allí, Albert ha ido a hablar de democracia, a hablar de derechos humanos y a decirles al pueblo venezolano que si piden ayuda, España va a ayudar en esa triple crisis además que tiene, ¿no? Esa crisis humanitaria, esa crisis de seguridad en las calles, esa crisis política que hace que los opositores estén presos en las cárceles o en sus domicilios por pensar diferente al gobierno de Maduro, ¿no? Yo creo que ahí el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, ya votamos en el Congreso de los Diputados por la liberación de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos en Venezuela. El 75 o el 80% de la representación política en España quiere libertad en Venezuela, quiere que haya alimentos, quiere que haya medicamentos en Venezuela y ojalá, en este caso, sí, no hay que engañarse, que Podemos tuviese claro de que hay que estar del lado de los que necesitan alimentos, de los que necesitan
medicamentos y de los que necesitan libertad política y no del lado, en este caso, del gobierno de Maduro. Yo decía antes que es curioso que antes los de Podemos estuvieran constantemente en Venezuela y ahora no quieran regresar al país. Don Pablo Yáñez, diputado de Ciudadanos por Salamanca, gracias por atender a los oyentes de Visión Global en Radio Intereconomía. Seguro que tenemos oportunidad de analizar la campaña en estas próximas fechas. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición. Buenas noches. Bueno. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso, si tu ilusión es disfrutar de un televisor Samsung, hasta el 31 de agosto te lo financiamos al 0% TAE. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Tú eres la estrella. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Nace una nueva forma de gestionar todos tus seguros. Con Intereconomía encontrarás tu mejor seguro, garantizándote el mejor precio. Así que no esperes más y llama ya al 91032 6947. Las 100 primeras llamadas tienen premio. Llévate un gato al agua. Llama ya al 91032 6947. Invertir en bolsa no es un juego, por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa 902 024 014 902 024 014. Seguimos aquí en la tertulia de los negocios y la inversión en Visión Global con José Antonio Almoguera y Vicente Montañez. Vicente, ¿algo que decir al respecto? Bueno, yo sí que, si te ¿Te ha parece... decepcionado Ciudadanos en algún momento? ¿Consideras que ha errado en su política o no? Yo creo en general que han errado absolutamente todos los partidos, menos el caso de Podemos. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ha hecho y con lo que está haciendo Podemos, pero creo que sí que es el que ha seguido una estrategia clara, continua y mantenida en el tiempo. Yo creo que han habido demasiados nos, creo que han habido demasiadas posiciones mantenidas en el tiempo cuando claramente la ciudadanía mandó un mensaje muy distinto en las urnas. Creo que no se ha sabido interpretar y la gran duda que a mí me sigue quedando es si en esta ocasión detrás de las formas de verdad van a entender que tienen que pactar, que tienen que dialogar, que hay que tomar medidas ya y que este país no se puede permitir, porque nos lo está diciendo todo el mundo, no porque lo diga yo, no se puede permitir el seguir más tiempo sin tomar medidas y con el desgobierno en el que estamos inmersos, ¿no? Vamos a ver por dónde anda la campaña electoral. Yo he preguntado contra quién o contra qué van a proyectar esa campaña electoral, pero claro, es evidente que el Partido Popular lo va a hacer contra el segundo eje, que es Unidos Podemos, y el Partido Socialista también lo va a usar como crítica, pero sobre todo Unidos Podemos. El PSOE, la batalla en su campaña electoral va a ser Unidos Podemos, porque ahí se están jugando la hegemonía de la izquierda. Ciudadanos se puede quedar en tierra de nadie. Sí, yo creo que además se va a quedar en tierra de nadie, pero a mí lo que más me duele es cuando todas estas campañas los políticos lo hacen contra algo. Que lo hagan a favor del empleo, a favor de sí, bueno, evitar... Eso es lo que he dicho, eso es lo que he dicho. Pero además con lógica, es decir, lo que no se puede estar ya es soñando en cosas absurdas en las cuales el que ha ganado las elecciones no puede gobernar y encima decirle que es inmovilista. Vamos a ser prácticos, lógicos. La lógica tiene que mandar por encima de todo. Es decir, yo como ciudadano de a pie, para mí la lógica es lo que manda. Y no se puede decir que el PP es inmovilista cuando el tema fundamental está en que no podía hacer otra cosa. Y el ciudadano lo sabe. Por lo tanto,
ayúdales, di lo que tengas que decir, pero no te metas con algo que es evidente y que los que estamos por fuera lo estamos viendo, que no podía hacer otra cosa y nos hubiera tenido no sé cuánto tiempo dando vueltas. Bueno, reducción de la jornada laboral en Madrid, ¿qué os parece, Vicente? Bueno, la alcaldesa y el Partido Socialista Obrero Español, ojo, que la propuesta viene del PSOE. Ha reducido de 37 horas y media semanales a 35 la jornada laboral de los funcionarios en la capital de España. Pues mira, de estas cosas que realmente no dejan de llamar la atención en un país en el que tenemos una tasa de desempleo del 21%, que planteemos una reducción de 2 horas y media y además alegando cosas que yo sinceramente no entiendo. A lo mejor la señora Carmena tiene ocasión de explicármela, pero yo sigo sin entenderlo. ¿Qué medida esta ampliación del horario sobre las 35 a las 37,5 pues ha permitido que se destruya empleo? Es decir, yo puedo entender que puedan surgir problemas de conciliación familiar en un momento dado, es decir, pero desde luego yo creo que al final estos son medidas populistas a los que la izquierda ya no se está acostumbrando en exceso. Un día cambian los nombres de las calles, otro día reducen la jornada laboral, pero en definitiva los problemas de verdad de la ciudadanía van quedando en stand-by y parece que nunca se acometen. Esto lo hace Carmena aquí. Yo cuando voy a Valencia, pues en el ayuntamiento donde tenemos a Compromís, que sería más o menos del mismo corte también con el apoyo del PSOE, pues estamos igual, cambiando los nombres de las calles, haciendo pues desfiles de reinas magas o poniendo determinadas banderas en el ayuntamiento. Pero al final se sube el IBI, se abren y se cierran con poco criterio y en contra de las intenciones de los empresarios, pues determinadas zonas en determinados horarios comerciales, y en definitiva es un poco como defender posiciones ideológicas frente a lo que más necesita en estos momentos en este país, que son cosas prácticas, cosas que ayuden a generar empleo, a dinamizar la economía, en definitiva a hacer el país un poco más sostenible, ¿no? Almoguera, Sí. tú vives en Madrid. Yo vivo en Madrid, sí, y en el mejor quiero lugar de España. Quiero recordar Y del mundo. que por primera vez en no sé cuántos, muchos años, el Ayuntamiento de Madrid tiene una tasa de paro por encima del de la Comunidad de Madrid. Sí, pues sí. Es un dato que hemos conocido, en fin, hace apenas 24 horas. Bueno, sí, tenemos un problema básico y fundamental, y es que los gestores que tenemos ahora no gestionan porque no saben gestionar. Es decir, vienen de universidades y vienen de sitios en los cuales todavía no ha sido ni presidente de su comunidad de vecinos, con lo cual no pueden gestionar, no saben Eso gestionar. es muy importante. Almoguera, lo de ser presidente... El que ha sido de una presidente de la comunidad de hombre, vecinos, ese ya sabe todo, porque ha lidiado en las mejores plazas. Vamos, tiene callos. Entonces, el tema de los horarios, vamos a ver, estamos en elecciones, tenemos problemas ahora importantes. ¿Y qué es lo que están aprovechando los sindicatos? Pues a pedir todo lo que quieren, porque saben que se les va a dar. Es decir, hablamos de esto que yo no entiendo. Es decir, yo siempre pensé que los funcionarios los pagábamos todos los madrileños en este caso. Y resulta que los madrileños como mínimo tienen 40 horas de trabajo, yo mucho más, porque soy más, y ahora vamos bajando a porque gente que lo pagamos. Fiscal, y hay no, porque mucha soy gente del mala. Atleti, porque soy del Atleti, los del Vale, Atleti somos así. vale. Entonces, el problema básico es que no tiene ningún sentido, ni esto. Es decir, antes comentábamos un poco de refilón, que no he comentado yo nada, Venga. de lo de la renta mínima garantizada. Sí, ahora tenemos oportunidad, sí. Bien, pues yo estoy de 426 acuerdo con la renta euros. mínima garantizada, pero con lógica. Es decir, ¿cuál es la lógica? La lógica es que tengamos dinero. Es decir, ¿tenemos dinero o no tenemos dinero? Porque claro, son 11.000 millones al año lo que supone lo que tenemos que aportar. El 1% del PIB. Efectivamente. Y lo que tampoco entiendo mucho es, si yo planteara esto como sindicato, lo primero que haría es decir, oye, señores, para que vean que realmente estoy pidiendo algo, que creo en ello, mis subvenciones van a ir a esta partida. Dejen de darme a mis subvenciones y vamos a meterlo en esta partida. Y después la patronal y después... Es que pedir, sabemos pedir todos, y hay muchos ahí en el metro que piden más que nosotros, pero da lo mismo. Es decir, la lógica es la lógica, aunque sea el momento de pedir,
hay la virtud de no dar. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y si hubiera dinero, podríamos estar haciendo. Es decir, estamos en déficit continuo, no estamos utilizando el dinero en su justa medida y, sobre todo, con todos estos rollos que estamos haciendo. Sí, se ha ido al traste la Operación Chamartín, por ejemplo. Como país nos gastamos mucho más de lo que ingresamos. Eso lo primero que hay que tener en cuenta. Pero fíjate que además es que hay una cosa muy curiosa que a mí me llama poderosamente la atención. Es que independientemente de que todos estemos de acuerdo con que haya que ayudar a esos 6 millones de personas, que realmente el dato es dramático, pero bueno, es que es curioso que vayan a presentarlo precisamente los que en su día deberían de haber defendido los puestos de trabajo y deberían de haber defendido el tejido empresarial, y no lo hicieron y se quedaron sin clientes y se fueron todos los clientes al desempleo, y ahora vienen a pedir una renta social para ellos, cuando además tampoco ha funcionado y los sindicatos son parte directa e implicada en el proceso de reinserción laboral y de formación a través de los centros autonómicos de empleo y formación. Que sabemos dónde se ha ido el dinero, además. Y además sabemos todos dónde se ha ido el dinero, hombre, y tiene ahora como mínimo gracia que sean estos señores los que vengan a decir que gastemos un 1% del PIB, que son 11.000 millones, cuando nos acaban de decir que 8.000 millones ya veremos de dónde los tenemos que recortar, pero que hay que recortarlos. Este año. Entonces, el que viene. Y al final el problema es mucho más grave que todo esto. Es decir, es que no tenemos un sistema, y yo creo que antes lo estábamos comentando en la mesa, es decir, ¿qué pasa con el sistema educativo? Es decir, realmente, ¿cuál es la preparación de la gente que tenemos? ¿Qué pasa con los sistemas de formación y empleo? Yo soy partidario de cerrarlos mañana todos. ¿Qué pasa con la formación? ¿De verdad creemos que podemos tener la gente más formada con 17 modelos educativos distintos basados en el libre albedrío ideológico del partido que gobierne en cada comunidad autónoma? Exactamente lo mismo está sucediendo con los planes de formación y empleo. Y esto sucede con todo. Entonces, en la sanidad, exactamente igual. Entonces, al final, cuando vamos a poner un poco de orden, es decir, lo que estamos teniendo, la consecuencia de que hayan 6 millones o 3 millones y medio de personas que han salido de la clase media, ese no es el problema, esa es la consecuencia de los problemas estructurales que tiene este país y que tras 5 años de gobierno del PP y otros, no sé, fueron 7 o 7 y pico del PSOE, no se acometieron, porque los problemas siguen siendo los mismos. El paro en España es un paro estructural y esto es la consecuencia de cuando uno fuerza la máquina y el resultado es, desgraciadamente, esto. Pero la solución no es dar 400 euros. Pero sobre todo decir, si se dan 400 euros para comer, que nos digan de dónde se saca. Es decir, el otro día en El País, Sebastián, lo que decía es, señores, para arreglar la seguridad social voy a poner una tasa más. Miguel Sebastián, que fue ministro. Justo, ahora sabéis que está dentro de toda la cúpula del señor Sánchez, ¿no? Sí. Entonces, el problema básico es, que yo lo pensaba, es decir, si ahora trabajamos 181 días para pagar todos los impuestos, etcétera, este año más. Pues si nos ponen esto que dicen, trabajaremos 200 días. Con lo cual, es que si a los 200 días le ponen las vacaciones y tal, yo no sé si vamos a poder disfrutar de algo, porque tendremos que hacer alguna cosa. No hay dinero para todo esto y, de hecho, nos lo están desde la Unión Económica, nos lo están poniendo tan claro que nos están diciendo, señores, hay que reformar esto. Y sea el que gane, por mucho que se metan ahora con el PP, va a tener que hacer lo mismo. Y si no, miremos para Grecia. Pero además es que son planteamientos de decir, si subimos la presión fiscal todavía más, lo que vamos a conseguir es que haya más economía sumergida, menos recaudación y porcentualmente el déficit todavía incremente más. Es que es como pretender apagar fuego con gasolina. 4 días más trabajamos este año, ¿no? Para pagar Hacienda. Sí, Almoguera. sí, bueno, sí, pero 4 días más, y no es que sean 5, sino que son 184, me parece. 185, eran 181, 4 más, 185. Hombre, si seguimos por esta proporción, dentro de 10 años nos pasamos el año completo trabajando para... No, yo creo que al final se está buscando algo que se ha dicho siempre, que Hacienda somos todos, y por lo tanto vamos a trabajar para nosotros, que seremos Hacienda. Ya. No nos quedará ni un duro, claro. Sí. Bueno, hay una forma de resolver todo esto, que es nacionalizando las empresas
o municipalizando las empresas, que es lo que ha hecho Carmena también con la empresa de funeraria en Madrid. O privatizando a los políticos, no sé. Es decir, lo de las empresas funerarias... Espera, privatizando a los políticos, vale. Sí, a lo mejor hay Toma que nota, sí. pensarlo. Es decir, que y cuando digo privatizando significa... Ponemos sueldo de autónomo, ¿eh? O que le pidamos una Sí, formación determinada y unas características básicas para que sepan lo que hablan y que no digan cosas que no tengan que decir y que además ya no te voy a pedir tecnócratas, sino gente preparada y que no solamente sea de universidad. Pero el tema de las funerarias, efectivamente, el tema de funerarias os recuerdo que es un cachondeo. Es decir, las funerarias era una empresa mixta en el cual el 51% tenía el ayuntamiento, lo cual significa que podía controlar perfectamente, hacer auditorías, etcétera. Tenía una deuda importantísima cuando se cogió, es decir, tenía una deuda que ahora mismo, no me acuerdo, era muy importante, 84 millones de pesetas cuando en el 1992 se cogió y se hizo... el acuerdo de 50 años... justo. Sí. Y resulta que al tercer año se había amortizado toda la deuda y se tenía un beneficio de 9 millones. Ya, pero eso según han dicho hoy en el Ayuntamiento, los de Ahora Madrid, PSOE, etcétera, etcétera, es porque se ha tratado mal a los fallecidos, porque no se ha invertido en... Que no se les ha hablado mucho, ¿no? Que no se han mejorado las instalaciones de los tanatorios, no se ha invertido, en fin, en los sitios donde se entierra a las personas. Pero la cuestión básica de esto es que hagan lo que hagan, lo que le vamos a pedir los de a pie, si podemos pedir algo, que no sé si podremos pedir porque no nos hacen ni caso, es que la gestión sea eficiente, que haya rendimientos y que, como diría el señor Yáñez de Ciudadanos, que no coloquen a todos sus amigos. Es lo único que podemos pedir. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. En principio, de entrada, no tiene más sentido más que un sentido puramente político. Es decir, como bien comentaba mi compañero, con un 51% de la sociedad, es decir, tú haces y deshaces, en principio, a tu antojo. Y demuestras, bien vale un botón, en la medida en la que la van ahora a desprivatizar. Bien, pero de cualquier modo, las empresas mixtas tienen una gran ventaja. Y es que en determinados sectores, como es el del agua o como es el de las funerarias, lo que hacemos es que aportamos un know-how, un saber hacer, un saber gestionar, fruto de aquella empresa que sigue aplicando lo mismo. Es decir, es que en el caso de Funespaña estamos hablando de que no solamente lo hace en Madrid, es que lo está haciendo en media España. De hecho, es una de las principales compañías española y a nivel europeo. Entonces, ¿por qué perder ese know-how? ¿Qué sentido tiene? Es prevalecer el concepto ideológico de la municipalización frente al criterio de eficiencia o de racionalización del gasto. Entonces, pero es que sucede lo mismo en otros muchos ayuntamientos, están pasando también con las concesiones del agua. Es decir, pues el agua es otro de los casos donde realmente la explotación y el know-how y el conocimiento de esa materia aporta un valor importantísimo y en definitiva lo que hace es mejorar la usabilidad por parte de los ciudadanos, ¿no? Y creo que esto al final lo supeditamos a aspectos psicológicos, políticos, que luego llegará otro señor y decidirá, pues ahora lo vamos a privatizar entero, no sé. Que nos demuestren, es decir, los resultados están ahí. Yo que soy de números, los resultados tienen que estar, es decir, a mí que me tienen que demostrar que realmente con lo que quieren hacer se sacan mayor rentabilidad y mayor control y mejora de todo, con lo cual en ese caso me callaré y diré que llevan razón, pero yo sinceramente pienso que no va por ahí los tiros. Bueno, pues esto es Podemos o Ahora Madrid. Reducción de jornada laboral para los funcionarios, nacionalización de compañías, en este caso desprivatización de compañías, municipalización de compañías mixtas y renta básica garantizada, que en este momento lo han presentado los sindicatos, pero todos conocemos perfectamente la propuesta de Pablo Iglesias y de dónde vienes. Esto es lo que tenemos en Madrid, pero esto es lo que trae Podemos, entre otras muchas cosas. Almoguera, suerte este próximo domingo o sábado. ¿Cuándo jugáis? Ya es que no me acuerdo. Sábado, ¿no? Pero vamos, sábado. A mí me da lo mismo. ¿Te da lo mismo? Me da lo mismo que gane el Atleti. Si tú eres del Atlético de Madrid. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo que gane el Atleti o que pierda el Madrid. Las dos cosas me valen. Vale, ¿no? Sí, porque uno de los dos tiene que ganar, ¿no?
No. Vicente Montañez, un verdadero placer. A ti te da lo mismo, ¿no? Vosotros habéis renovado al actual entrenador del Valencia un par de años más. Sí, eso parece. Lo han hecho bien desde el cambio que hubo hace, en fin, en los últimos meses de la temporada, y parece que le han premiado. A ver si regresa, a ver si luego de verdad regresa ahí a la Champions, ¿no? Sí. Gracias, hasta la próxima semana, Vicente. Fantástico. Gracias también, Almoguera. Hasta la próxima semana. Hasta luego.